El objetivo de la práctica de introducción es que los alumnos, bueno, todos los alumnos, todos ustedes, puedan conocer todos los aspectos involucrados en las prácticas experimentales de transferencia de calor. En el caso de los datos que se les asignaron para que ustedes fueran realizando el seguimiento de una práctica, considero que es una de las más sencillas, es para que ustedes pudieran obtener dudas, pudieran preguntar acerca de qué necesito para poder realizar los cálculos en una práctica de transferencia de calor. En este caso, los datos que yo les proporcioné, ok, dadas las dudas que tenía, es la práctica de tubos concéntricos. Entonces, en este me dice que tenemos un intercambiador de calor de tubos concéntricos de una horquilla de acero galvanizado de 1/2 y 1/4 de pulgada. Entonces, el material es acero galvanizado. Uno de los diámetros, el diámetro nominal de uno de ellos es media pulgada. Ok. El otro de los diámetros es 1/4 de pulgada. Y la cédula es cédula 40 en ambos casos. Con estos datos nosotros, a partir de estos datos, puedo ya sea por tablas de especificaciones de tuberías, puedo conocer diámetro interior, diámetro exterior, o en su defecto el diámetro interior y el espesor, ¿ok? Esos datos. Me dicen que la longitud del tubo es 1.5 metros, ¿ok? Son datos que me están dando del manual, datos que los puedo consultar leyendo mi manual. Ok, también me dice que tengo un tanque atmosférico de 57 centímetros para el agua, es decir, el diámetro del tanque del agua son 0.57 metros. Y tengo otro tanque que es en este caso el diámetro del tanque para recibir los condensados que son de 38.5 centímetros, 0.385 metros. Ok, con indicador de nivel, un enfriador de serpentín. Ok, entre otros son los datos que me dan en mi práctica. Entonces, yo hubiese querido que ustedes lo revisaran, que leyeran un poquito de su práctica. Entiendo, si todavía no están haciendo la operación, es correcto. Dentro de los datos que yo les asigné y que decían corrida 1, corrida 2, vamos con la corrida 1. Es decir, cuando se hacen experimentaciones, se hacen varias corridas, a lo mejor cambiando un parámetro. En esa decía que el rotámetro estaba al 80%. Ok, que estaba trabajando con una presión de vapor de 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, nosotros trabajamos en el laboratorio de operaciones unitarias. Consideramos que la presión atmosférica pues oscila a los 585 milímetros de mercurio. Es un dato que también me dicen que la temperatura del agua fría, ok, yo en realidad uso agua corriente, agua que nos suministran de la línea de agua general y estaba entrando en ese momento a 25 grados centígrados. Después de que entró al enfriador,
Ok, se calentó y llegó a una temperatura de 44.5 grados Celsius. Ok, estaba yo con esa presión de vapor, tenía una temperatura de vapor de 110 grados centígrados. Tenía una temperatura de condensado caliente, eso es antes de que entrara al enfriador, ¿ok? Bueno, de 111, hay pequeñas variaciones, ¿ok? A veces esas pequeñas variaciones se pueden deber, no sé, a lecturas de los termopares. Y ya una vez que se enfría ese condensado, ya lo voy a tener como condensado frío y está a una temperatura de 25 grados centígrados. Me dicen que con ese porcentaje de rotámetro con el cual yo trabajo, ok, voy a tener una diferencia de alturas. Eso parece ser, no sé si lo recuerdan cuando hicieron su práctica de calibración de rotámetro, que medían la altura en determinado tiempo. Ok, esto con el objetivo de hacer un cálculo que más adelante les estaré comentando. Ok, entonces me dice que tengo un delta Z de agua y eso corresponde a 54 centímetros que equivalen a 0.54 metros. ¿Ok? Y un delta Z de condensado, es decir, los condensados que yo recupero del vapor que estoy utilizando para la transferencia de calor. Y solo tengo 5.3 centímetros, entonces esto equivale a 0.053 metros. Esta corrida la estoy haciendo en un determinado tiempo, ¿ok? En este caso fueron 20 minutos. Esos son los datos que venían en su tablita, a lo mejor de diferente manera ordenado, pero son los datos que estábamos mostrando y que yo les pasé en su tabla, ¿ok? Esos son con los cuales iban a hacer, pues empezar a seguir unos cálculos para ver de dónde salía un valor, cómo obtenían otro. ¿Ok? Entonces, pues voy siguiendo. Yo lo que pretendía con esto es que ustedes fueran siguiendo la secuencia de cálculos. Y me dice que el primero, uno de los primeros es calcular el gasto volumétrico del agua. El gasto volumétrico del agua se obtiene como pi cuartos por el diámetro del tanque, dice diámetro del agua fría, así dice en su manual, okay, pero es el diámetro del tanque de agua fría elevado al cuadrado por delta Z de agua fría, ok, entre delta del tiempo. Esto debe de estar en unidades de metros cúbicos por hora. Ok, entonces, bueno, vamos a meter algunos de los datos que ya tenemos. Entonces es pi cuartos, diámetro del tanque. Mi manual me dice que es 0.57 metros. Ok, para poder yo tener unidades de metros cúbicos. Eso lo elevo al cuadrado. El delta Z, ok, que es 0.54 metros. ¿Ok? Y eso lo obtuve de la experimentación. ¿Ok? Aquí es uno de los datos que me está dando mi experimentación, uno de los datos que venían en su tablita. Entonces, ese es un dato que ya yo tenía. ¿Ok? Y el tiempo son 20 minutos. Esos 20 minutos pues los debo de tener en horas. ¿Ok? Y eso es 0.333 horas. Y con eso, pues aproximadamente, depende del número de decimales que ocupemos, todos mis cálculos, pero no deben de haber variaciones importantes, me da un resultado de 0.41338 más o menos metros cúbicos por hora. ¿Ok? Ese era uno de los cálculos que había que hacer. El otro ahora me dice gasto masa de agua.
Entonces, el gasto masa de agua se obtiene como el gasto volumétrico del agua por la densidad del agua. ¿Ok? Aquí ya es donde empiezan, tengo que recurrir a tablas. ¿Por qué? Porque esa densidad de agua yo la debo de obtener a la temperatura del agua fría. En este caso, la temperatura del agua fría, según lo que me dijo la experimentación, es 24.5 grados centígrados y de tablas donde me muestran las densidades a diferente temperatura, yo veo que tengo una densidad de 997.29 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Ya con este dato puedo calcular el gasto masa de agua. ¿Ok? Que es el gasto volumétrico, 0.41338 metros cúbicos por hora. Ok, lo multiplico por la densidad a 24.5 grados centígrados y me da 997.29 kilogramos por metro cúbico. Ok, se me va a cancelar. No se me cancela, se me divide metros cúbicos entre metros cúbicos y finalmente voy a tener el gasto volumétrico que ronda más o menos 412.26. Entonces estoy en kilogramos por hora. ¿Ok? Ahí está el otro cálculo. Voy con el tercero. Es lo que me dice su manual. Ahora en el tercer cálculo, mi manual me dice que tengo que calcular el gasto volumétrico del condensado. ¿Ok? Entonces en el gasto volumétrico del condensado, de este condensado frío, corresponde a pi cuartos otra vez por el diámetro del condensado frío, esto al cuadrado, por delta Z del condensado frío, entre delta del tiempo otra vez. Entonces, ya de mi manual me dicen que el diámetro del tanque, ya lo habíamos visto, es 0.385 metros. ¿Ok? Eso lo elevo al cuadrado. El delta Z del condensado era 5.3 centímetros, en metros es 0.053 metros. El tiempo sigue siendo el mismo que de la cantidad de agua que alimenté va a ser el mismo del condensado que estoy recibiendo. Entonces es 0.333 horas. De ahí que más o menos tengo un gasto volumétrico del condensado de 0.01851. Están en unidades de metros cúbicos por hora. ¿Ok? A ver. Ok, ese es el resultado, aun cuando se vea pequeño, ok. Entonces, también otro de los detalles que me pide es 4, calcular el gasto masa del condensado. Ok, me dice BC, que es vapor condensado. Y en este caso es otra vez el gasto volumétrico del condensado frío por la densidad del condensado frío. De aquí otra vez me voy, como lo hice acá, a mis tablas y obtengo la densidad de este condensado que también es agua, a la temperatura del condensado frío. Y la temperatura del condensado frío es de 25 grados centígrados. Me da una densidad de 997.04 kilogramos por metro cúbico. Ok, podemos decir que no cambia, pero si nosotros no somos tan precisos, poco a poco vamos arrastrando esos errorcitos y vamos a darnos cuenta que pues, todos los errores se van sumando por no querer tomar con precisión algunos de los datos que nos pide nuestra práctica. ¿Ok?
Ya con esto tengo el gasto masa del vapor condensado. Ahora sí. No, todavía no lo tengo, lo calculo, gasto más de vapor condensado va a ser igual a los 0.01854 metros cúbicos por hora que obtuve del volumétrico por la densidad que es 997.04 kilogramos por metro cúbico. Ok, aquí se me dividen los términos cúbicos y voy a tener en este caso un resultado de gasto masa para el condensado de 18.455 kilogramos por hora. Ya voy ahí hasta el cálculo 4. Ahora el 5. En el 5 me pide el calor que está absorbiendo el agua, el calor absorbido ganado por el agua, y me dice que es el gasto masa del agua por el CP, evidentemente del agua, por la diferencia de temperaturas de agua caliente menos temperaturas de agua fría. Y esto me deberá dar en unidades de kilocalorías por hora. ¿Ok? Hay un dato que yo necesito, otra vez me voy a tablas, me voy a datos de la literatura para obtener el CP. ¿Ok? Ustedes manejan un CP prácticamente de 1. Entonces, de 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Hay que ser un poquito más precisos y obtener este CP, por ejemplo, a una temperatura media, que es la temperatura de agua fría y la de más la temperatura de agua caliente. Entonces, tengo como datos que la temperatura de agua fría es 24.5 y la de agua caliente 44.5. 24.5 y 44.5. Ok, grados centígrados entre 2 y esto me va a dar una temperatura de 34.5. Ok, a esta temperatura yo me voy a tablas para obtener el CP y aproximadamente, sí, otra vez insisto, ustedes dicen, no, la variación es de 1 décima, 2 décimas, está en el orden de centésimas. Ok, pero voy arrastrando todas esas variaciones en todos mis cálculos, finalmente se van a ver reflejados en los cálculos, en los puntos que a lo mejor a mí más me interesan. Entonces, ronda punto 99 kilocalorías por kilogramo, grados centígrados. Ok, entonces calculo el calor absorbido por el agua, el gasto masa, yo tengo de gasto masa 412.26. A ver, nada más lo verificamos. 412.26 kilogramos por hora. Kilogramos por el 0.99. En este caso, cuando apenas estábamos iniciando, pues si ustedes hubieran utilizado de una kilocaloría, estaba bien. Ok, ya con este detalle, pues nos íbamos a tratar de afinar esos puntos que son de considerar a temperatura media. ¿Ok? Entonces aquí me dice que el calor que está absorbiendo pues es de 8.245.311 kilocalorías por hora. Ahí tengo todas. Voy con el punto 6. Ahora es el calor que está cediendo el vapor. Entonces, el calor que cede el vapor es el gasto masa del vapor condensado por el lambda de vapor. ¿Ok? Otra vez, esto es en unidades de kilocalorías por hora.
Ese es un dato, el lambda de vaporización es un dato que yo obtengo otra vez también de tablas, de la literatura, de datos bibliográficos, ¿ok? Del PER, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo obtengo? Esta lambda de vaporización se obtiene la presión total, que es la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿ok? La presión manométrica en este caso es 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado más 585 milímetros de mercurio. Tengo que hacer las conversiones correspondientes para que todo me quede en las mismas unidades y pueda leer esa lambda de vaporización. Ok, a la presión total o la presión absoluta, yo leo una lambda de vaporización. 531.2014. Ok, entonces ese es el valor que son kilocalorías por kilogramo. Ok, y ya sustituyendo, ok, regresamos para ver cuánto fue mi gasto más de condensado. Está en la otra, incluso está aquí mismo, aquí está. Entonces es 18.455 kilogramos por hora. Lo multiplico por mi lambda de vaporización, 531.2014 kilocalorías por kilogramo. Entonces se me cancelan estas. No se cancelan, se dividen estas unidades y voy a tener un resultado de 9.803, aproximadamente 500 kilocalorías por hora. ¿Ok? Todo esto para llegar a este, que son datos importantes, porque, ok, si voy siguiendo la secuencia de mis cálculos, ok, tengo que calcular la eficiencia térmica del equipo. La eficiencia térmica del equipo me dice que es calor absorbido por el agua entre calor cedido por el vapor por 100. Ok, entonces el calor absorbido por el agua habíamos dicho que era 8.245.311 entre 9.803.502 están en kilocalorías por hora. Este también está en kilocalorías por hora. Todo eso multiplicado por 100. Y con esto voy a obtener una eficiencia más o menos de 84.1%. ¿Ok? Este era lo que yo pretendía al darle los datos, que ustedes fueran siguiendo esa secuencia de cálculo y que me vinieran y preguntaran, maestra, ¿cómo obtengo el lambda de vaporización? Maestra, ¿y las densidades cuáles se consideran? Yo considero 1.000 kilogramos. ¿Es correcto? Ah, no, hay que considerarla a la temperatura. Después determinan, entre otros cálculos, un coeficiente global de transferencia de calor experimental que está relacionado con el calor absorbido por el agua entre el área de transferencia de calor por la delta T m logarítmica. Entonces, necesito calcular el área, el área de transferencia de calor. Ah, necesito los diámetros, no sé, el diámetro. ¿Con qué lo calculo? ¿Con el diámetro interior o con el diámetro exterior? ¿Ok? Ah, ¿cuál es la longitud? Ah, me dice que es 1.5 metros la longitud. No, pero también me está diciendo que está unido por una horquilla. Es un dato que debo de considerar. También debo de calcular esto, necesito la longitud de mi intercambiador, la delta T media logarítmica. Incluso en su manual está claramente especificada cómo obtengo delta T media logarítmica, como delta T1 menos delta T2 entre
logaritmo de delta T1 en delta T2. ¿Ok? Entonces, de esa forma es como yo voy obteniendo mis cálculos. Otro de los cálculos, punto 11, que es el coeficiente de película interior, H, y pues bueno, este coeficiente en este coeficiente está involucrado, entre otros parámetros, K. Maestra, ¿qué es K? Ah, K es la constante de conductividad térmica. Ah, también está involucrada la densidad. También está involucrada la viscosidad. ¿Ok? Entonces, es meterle datos a sus cálculos, revisar qué datos necesitan, si es que necesitaban algún dato, ¿ok? Bueno, necesito estas variables, estas propiedades, pero ya nos dimos cuenta de que estas propiedades cambian con la temperatura. A ver, maestra, entonces diga, ¿cómo determino estas propiedades? ¿A qué las determino? Ah, pues su manual dice que se determinan a la temperatura. Estas se obtienen de tablas o de la literatura a la temperatura media. Ok, se lo maneja su manual como TM minúscula, que es la temperatura del agua fría más la temperatura de agua caliente entre 2. Okay. Otro de los cálculos que también les piden en su manual es calcular el coeficiente de película exterior. Ok, en el coeficiente es el punto 12. El coeficiente de película exterior, otra vez está involucrada la densidad, la viscosidad, la constante de conductividad térmica, la lambda de vaporización, que incluso ya lo tenía. Y en su manual les dice, para este cálculo las propiedades físicas se determinan a la temperatura de película. Ah, ok. ¿Y cuál es la temperatura de película? Entonces los va guiando paso a paso para que ustedes determinen cada parámetro. Objetivo era decir, yo obtuve una densidad de 998. Ah, me dice su compañero, no, yo utilicé una densidad de 996. Bueno, pero ¿por qué tan diferente, no? Entonces, ese era parte del objetivo de que ustedes siguieran una secuencia de cálculo, ¿ok? Otro de los cálculos que les pide es calcular el coeficiente global de transferencia de calor teórico. En ese está involucrado el diámetro exterior, el diámetro interior, el diámetro medio, una K que es mayúscula y que corresponde a la constante de conductividad térmica del material, ¿ok? Estos diámetros pues los podemos obtener a partir de los diámetros nominales y de la cédula, ¿ok? Entonces voy a tablas de tuberías, dependiendo del tipo de material, y puedo obtener cada uno de estos parámetros. Por último, les piden 14% de diferencia. Por ciento de diferencia entre el coeficiente global, el coeficiente global de transferencia de calor teórico y el experimental. Entonces, sin problema podemos determinar estos datos porque ya conocemos el teórico y ya conocemos el experimental, entonces los puedo calcular. Y prácticamente uno de los últimos de sus cálculos es el factor de incrustación. ¿Ok? Yo conociendo el factor de incrustación puedo decir si hay deposiciones, no hay deposiciones, hay incrustaciones, ¿a qué se deberán estas incrustaciones? Bueno, eso ya es a lo mejor ahora sí en la parte de comillas, ¿cómo las puedo yo determinar? Ese es el objetivo, esa era parte de su objetivo, esa era mi intención.
en el hecho de que ustedes pudieran seguir una secuencia de cálculo, que pudieran ver de dónde salen algunas u otras variables, ¿ok? Yo sé que aún las experimentaciones no se ha hecho, pero finalmente, dada nuestra situación, pues una parte es lo que vayamos a hacer, ¿ok? Entonces, aquí lo dejo. Si tienen alguna otra duda, se puede consultar sin ningún problema.